Estamos de vuelta en Opinión 21. Esta noche hablamos de los Dreamers después de DACA. Eunice, justamente después de cómo será el proceso, cómo podemos avisorar el proceso de terminación a partir de lo que se anunció ayer en voz de Jeff Sessions. Mira, me parece que algo muy importante es la información. Hoy eso es relevante, justamente en los grupos que tenemos ahí de Dreamers, desde el momento que hacía el anuncio ya todos empezaron a preguntar, entonces mi caso cómo es, entonces hasta cuándo era, etcétera, porque recordemos que hasta el 5, los que tienen el permiso hasta el 5 de marzo, tienen hasta el 5 de octubre para justamente hacer el trámite y poderlo renovar otros 2 años, y los que tienen el permiso que se expira del 6 de marzo en adelante, pues ya no lo pueden renovar, y todos tienen su permiso hasta la fecha de expiración con la que ya cuentan actualmente. De manera automática se termina el Advance Parole, que es lo que mencionaba Jill, que era este permiso que les permitía salir y reingresar a Estados Unidos. Eso se termina a partir del anuncio, eso ya no se puede hacer. Y bueno, creo que eso es en términos informativos y en términos del proceso ya que está detonado por Donald Trump. El proceso más importante creo que está en la relevancia social, mediática, por todos los medios y todos los frentes que se le dé al tema para generar presión en el Congreso. Creo que va a ser muy importante que el gobierno mexicano y que todos los actores, como digo, sector privado, social, todos realmente impulsen un lobbying con estos actores en el Congreso. El gobierno mexicano tiene 50 consulados, con lo cual algo podrá hacer en este sentido, y me parece que hoy es el momento. Lo decían allí en su mismo comunicado, ellos hablaban de este lobbying y de esta necesidad de hacerlo hoy más que nunca. Y otra cosa que me parece muy importante es dar un acompañamiento y una asesoría legal permanente y cercana a estos jóvenes que seguro van a irla necesitando en el camino, y de manera, ahora sí que a través quizás hasta de organizaciones de la sociedad civil que están más cercanas, que han hecho este trabajo por mucho tiempo, para que pues sean ellos con esta cercanía que brinden la información. Y un tema también inminente, me parece que México desde hace muchos años, y eso no es una cosa de Trump, hemos estado recibiendo, Obama fue el presidente que más deportó mexicanos, 3.8 millones de deportaciones según datos del INAMI, 3 millones según datos de Homeland Security, pero al final es un presidente que deportó a muchos. Es un fenómeno que venimos viendo ya desde hace al menos 10 años, ¿no? Desde el 2007 para acá vemos ese fenómeno fuerte, y me parece que México hoy también algo que tiene que hacer ya es tener una política del retorno adecuada, una política de Estado, es decir, el comunicado de la Cancillería me parece que es correcto, que es adecuado. La única cuestión que yo criticaría es, tú no puedes decir que la política que tienes para los que regresan es una bolsita de trabajo, un seguro popular y no me acuerdo qué otra cosa. Me parece que es insuficiente. Decía, ¿no? O sea, no es nada pero más buenas. Es insuficiente. Necesitamos una política de Estado para el retorno que entienda que hay diferencias. No es lo mismo alguien que estuvo 40 años, alguien que estuvo 2 años, alguien que tiene hijos, al que no lo tiene, que sus hijos son americanos o no, alguien que hable inglés y español perfectamente, alguien que no, alguien que sí verdaderamente cometió un delito y estuvo en la cárcel, también requiere un proceso de reinserción distinto. Claro. Entonces creo que hoy es el momento, y para los jóvenes en particular, que primero es ayudarles a dar la batalla ya, creo que eso es lo más relevante, pero también que México pueda ser en algún momento una alternativa que hoy para muchos la verdad no lo es. Entonces creo que se tienen que también hacer el andamiaje político y de acciones para que al menos ellos en su cabeza, y mucho de lo que tienen hoy de preguntas es México, ¿qué tiene para nosotros? Entonces me parece que con esto que hemos hablado, que culturalmente están muy asociados allá, que crecieron allá, cómo México está planeando desde sus políticas públicas y acción social y empresarial para, en dado caso que alguien de ellos quisiera regresar, cómo va a ser esa reinserción, esa readaptación con un tema pues mucho más afinado de lo que decía el comunicado, ¿no? José Manuel, ¿México era tu opción en 2012 antes de que vinieras? Pues regresé aquí porque deportaron a papá, entonces fue una opción que tuve que tomar. Pero lo veo hoy en día y ¿por qué no? Porque no es una opción. ¿Sabes? Algo sobre DACA es de que mi amigo dijo esto, él dejó DACA para venirse a estudiar aquí a México. Con DACA tienes todo a corto plazo, pero nada a largo plazo. Es correcto. O sea, DACA es un permiso temporal y México es una opción y lo deberían de ver los Dreamers. Vivir en México quizás no sea la solución para todos, pero para algunos sí. He tenido la oportunidad de vivir aquí 6 años y han sido 6 años tan grandes porque he aprendido bastante. Y lo que me he dado cuenta es que México es un lugar de oportunidades. Algo con DACA también es de que tú tienes una jaula con DACA. No puedes salir solamente con el Advance Parole, pero casi siempre vienen a México. Ahora que estoy aquí en México sé que puedo viajar a otros países, que no tengo un límite, que el mundo es mi
mi playground, ¿no? Que es tuyo. Sí, puedo ir donde yo quiera porque sé que puedo regresar a mi país, México, y estar bien. Puedo regresar a mi país, a mi casa, y sin ningún problema. Y es lo que los Dreamers deberían de ver. Ese sueño que tienen allá es de ellos. O sea, donde quieran ir en el mundo, en este planeta, lo pueden vivir, no solamente en Estados Unidos. Y si México es una opción, deberían de explorar la opción. Y Jill, a las instituciones, a los gobiernos, a la sociedad, ¿cómo nos toca transformar este país o cómo nos toca adaptar este país para quienes retornen, ya sea voluntariamente o quienes sean deportados? Sí, pues yo creo que escuchando a Eunice y Manuel, yo creo que pues esta población, estamos hablando de una población de jóvenes migrantes, que es una generación, quizás la generación más grande en nuestra historia como países, que allá es su casa, como eso, hay un meme que ha salido que dice, they are home, defend DACA, como eso, su casa está allí. Y desde Obama, muchos jóvenes retornados y deportados que hubieron calificado para DACA o por un sinfín de razones están aquí, algunos sí han encontrado oportunidades, pero la política de retorno realmente es tan pobre y que no ha podido dar respuesta adecuada a los que tienen 8, 5 años aquí, que siguen desde buscando integración, siguen buscando seguir con sus sueños educativos, siguen buscando un empleo. Muchos encuentran empleos en los call centers, en los centros de servicio, que sí les han dado un poquito de estabilidad, pero de meses o años, y luego salen y están muchos en el mismo lugar. Ya todavía no han podido revalidar sus estudios o todavía no han podido entrar a una institución educativa o no han podido como tener una carrera en lo que ellos estudiaron o quieren estudiar. Los sueldos están tan bajos en México en comparación a Estados Unidos. Muchos están pagando custodias de niños estadounidenses en Estados Unidos, de sus exparejas, y no pueden pagar con los pesos. Reunificación familiar es muy difícil. ¿Cómo es que vas a traer tu familia aquí cuando ni puedes cubrir tu renta, ¿no? Cuando estás luchando día al día? Entonces estamos hablando de problemas sistémicas que afectan a todos los jóvenes en México, también los no migrantes, ¿no? Y realmente los Dreamers, los jóvenes retornados y deportados ahora en México, yo creo que ellos se ponen a releve todo pues esas fallas, ¿no? En el sistema económico que se ha adoptado México con Estados Unidos, con NAFTA y con otros, privatización y otras maneras, ¿no? Que se han quitado oportunidades para los jóvenes, y han forzado a sus papás ir a Estados Unidos en el primer lugar, y ahora regresan a pueblos y contextos que son iguales o peores de lo que salieron sus papás, ¿no? Con más inseguridad, ellos, ¿no? Más violencia. Ajá. Y más allá, muy ajenos, no lo conocen, ¿no? Entonces realmente yo creo que, como dice Eunice, hay que pensar en una política de retorno que es mucho más compleja, que responde también que no estamos solo hablando de repatriados y deportados. Hay familias enteras que vienen con un papá, una mamá deportada a veces, también están separadas por la frontera. Un punto que yo creo que es clave para México, tener movilidad humana en esta política, que están no solamente buscando que hay reinserción, que hay esos cambios realmente transformativos para México, insistir en esos cambios, pero también que esta generación tiene movilidad, tanto los que están luchando por su derecho a quedar allá, que Advance Parole fue muy importante para ellos, pero también para los que están aquí, ahora viven en exilio. Después de la deportación tienen prohibiciones, no pueden conseguir ni una visa de turista para ir. Entonces realmente viven en exilio de su cultura. Entonces el gobierno mexicano tiene que abogar para ellos también, y esta movilidad, y para las familias, que ya son generaciones de familias mexicanas. Si siempre casi me
me quiere llorar pensarlo. He escuchado tantas historias de una abuela que se muere en México y la familia no puede venir para estar con ella y con la familia, o están enfermo y no pueden venir, o tienen que tomar una decisión que cambia toda la vida de toda la familia para poder estar unidos. Ese no es la realidad en que vivimos, ¿no? Somos millones de familias binacionales, yo soy parte de una, y realmente lo que merecemos y lo que las economías, toda la realidad dice es que vamos a estar mejores, más sanos, si podemos mover entre los dos países, ¿no? Y con más igualdad, más oportunidad de trabajo. Y se puede hablar, realmente es buscando una transformación, tanto en México que en Estados Unidos. Lograr esta transformación, el reto, Eunice, con el contexto, con la coyuntura que estamos viviendo de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de un proceso electoral que comenzó esta semana. ¿Cómo lidiar con esta problemática en un contexto, en una coyuntura como estas? Creo que es una coyuntura difícil, o sea, ya decíamos incluso por la temporalidad que tiene hoy el Congreso, creo que se contamina sin duda la negociación del TLC con todo esto, que de por sí ya venía con algunas amenazas de Trump y el gobierno mexicano también respondiendo. Entonces creo que sí se contamina el tema, que al final es un momento difícil al estar el TLC en medio. Nosotros también estamos casi ya claro, en temas electorales, sí. Los políticos están realmente concentrados en eso, en candidaturas, en otras cosas. Entonces al final es un momento difícil, creo, para estos temas. Me parece que es un retroceso de alguna forma. Varias zonas en la frontera lo que han estado trabajando más es zonas consolidadas, esto que hablaba Jill de más cercanía y movilidad entre estas zonas que además pues no existe un Ciudad Juárez sin El Paso, un San Diego sin un Tijuana, en fin, al final son verdaderamente lugares binacionales y creo que hoy todo esto se detiene, retrocedemos un paso con lo que está sucediendo, con esta visión extremista. Y algo que no se ha mencionado, que me parece que es peligroso de aquel lado con esto que ha sucedido, es el racismo. Todo este lenguaje, aunque a nosotros nos parezca Trump, lo que dice es tonto y simplemente no lo escucho, al final hay gente donde sí hace eco y sí hay grupos que sí está teniendo un efecto. Es decir, desde su llegada, los crímenes de odio han aumentado un 20% en Estados Unidos, los grupos de odio han aumentado un 8%. Y, por ejemplo, yo escuchando a la vocera de la Casa Blanca el día del anuncio, dicen cosas que permean en ese racismo, es decir, decía, hay 4 millones de jóvenes en la edad de Dreamers que son americanos y no tienen hoy un empleo, porque ellos casi se los quitan. Cuando en realidad, pues las cosas no son así, es querer ver solamente de una manera la situación, y me parece que ese tipo de mensajes puede permear en estos grupos, y no nos extrañe que estos grupos racistas y xenófobos hagan ataques y agresiones en contra de los Dreamers ahora, impulsados por el mismo gobierno federal. Entonces creo que es muy importante también trabajar en esta dinámica del miedo, ¿no? Es decir, ¿sí? En lo que se ha generado, el tema de salud mental a mí me parece muy importante. Hoy nos escribía una Dreamer que pues estaba muy triste porque sus otras 2 hermanitas Dreamers ya no querían ir a la escuela porque decían que ya para qué iban a la escuela. En fin, creo que al final del día, como decía Jill, es una comunidad fuerte, resiliente, va a dar la batalla, se van a unir más y esto es una oportunidad de una unión y una fuerza mayor, pero que sí pone temas muy difíciles, se ve difícil la relación bilateral. Siento que México de pronto no sabe ni cómo responderle a una persona como Trump, que tampoco está fácil, claro. Y que hoy la relación entre Estados Unidos y México tiene, creo que, recaer en diferentes niveles. No debemos dejar todo el peso en la relación federal. Hoy la CONAGO, la Confederación de Gobernadores, es importante también. Hoy es importante también la parte social y la parte empresarial para generar pues estos puentes y estas alianzas. La parte legislativa, en los últimos meses vimos a muchos legisladores mexicanos ir para allá. Hoy tienen que hacer valer esas relaciones en ese cabildeo que tanto se requiere a favor de nuestros Dreamers, ¿no? Por ejemplo. Y lo decías hace unos minutos, José Manuel, tiempos difíciles siempre han sido, no es nada más en este momento. ¿Qué factor juega el que los reflectores estén sobre el tema, sobre los jóvenes en este momento? ¿Es una oportunidad, es un riesgo, puede servir de apoyo, quizás también de entrampe? ¿Qué puede pasar? El auge del tema ahorita está bien, porque va a haber apoyo, mucho apoyo de muchas partes para esos jóvenes, pero es un tema que siempre ha existido. Entonces igual es como que aprovechar este momento para empujar algo serio, algo que se merece esta comunidad.
Entonces sí, igual quizás no lo vea tanto así como que sea algo malo, es algo positivo al fin del día, porque si existe esta abundancia del tema, igual espero que salga algo para esta gente, para los Dreamers. Tiene que salir. Jill, ¿cómo sumarnos todos? Es decir, nosotros quizás que somos ciudadanos de a pie, que sí, de pronto le entramos al tuit crítico a Trump y a su administración en las redes sociales, pero no estamos enterados ciertamente de lo que implica, de las consecuencias legales, de las características propias del caso. ¿Cómo podemos sumarnos o cómo debemos sumarnos a esta causa? Pues yo, como dice Eunice, yo creo que desde aquí hay maneras de incidir en lobbying, en presión, que sea de nivel privado, que sea solamente de educar familiares, estar educando de las posibilidades de los retos, ¿no?, de ese momento. Pero también pues soy codirectora de una organización que se llama Otros Dreams en Acción, con Maggie Loredo, quien es una joven retornada también. Y algo que estamos buscando hacer, y yo creo que es muy importante, es desde cualquier rincón donde estás, puedas buscar la manera de superar nuestros estereotipos, ¿no? Superar nuestros propios barreras, walls, paredes que tenemos adentro, y eso tanto con retornados y deportados inmigrantes que muchas veces pues se parecen muy ajenos, ¿no?, a la realidad tuya, o hay unas ideas de lo que traen o no traen, pero también los jóvenes de América Central, que ahora por la misma política están quedando en México sin otras opciones, buscando refugio. Los peticiones de asilo han sumado por más de 100% este año. Entonces realmente buscar también a ellos, a incluir a ellos, que México pone un ejemplo, aún con los problemas, retos que tiene, que se puede dar la bienvenida, que eso puede venir de muchas maneras, solo en la interacción, pero también desde las instituciones educativas. Estamos trabajando con la Universidad Autónoma de Ciudad de México, la Universidad Veracruzana, hay varios otros ejemplos también, el TEC de Monterrey, ALIAC, que están buscando becas, maneras de dar la bienvenida no solamente a jóvenes deportados y retornados, pero también de América Central y otros países que están quedando en México por la misma coyuntura en que vivimos. Entonces realmente pues abrirnos, ¿no?, en cualquier trinchera en que nos encontramos. Una conclusión debemos de hacerla, entrar a una ronda final. Los Dreamers después de DACA, José Manuel, ¿cómo te imaginas, cómo deseas esta lucha para los próximos meses, para los próximos años, y cómo te imaginas el resultado? El resultado no más hay uno, y ese tiene que ser que va a ser un beneficio para toda esta comunidad. Realmente no vamos a aceptar ningún otro. Se han peleado desde generaciones atrás y jamás se va a dejar la lucha hasta que ellos consigan lo que se merecen. Y pues con eso nomás los dejo, que esta comunidad va a seguir peleando, pase lo que pase. Ellos saben lo que se merecen y siempre con la cabeza arriba. Eunice. Bueno, pues me parece que lo que se espera es justo que haya esa conciencia y ese trabajo también que hay que hacer para llegar a ese resultado que se busca. Como también dijo Jill, ya hay estados que están manifestándose en contra de esta decisión también de Donald Trump. Entonces, creo que se va a mover mucho la cosa, aunque sean 6 meses, también el movimiento social va a estar fuerte, y creo que lo que se debe lograr es una reforma migratoria más integral, que sí les permite estar de manera permanente y legal por allá, y que sí el Congreso realmente se ponga las pilas. Eso es lo que esperamos. También esperamos una visión más amplia en lo social y en lo empresarial, es decir, quitarnos, como decía Jill, todo el tema racista. Vemos, incluso con el tema centroamericano, hemos visto que han aumentado las deportaciones de México a Centroamérica, también desde que llegó Trump, un 110%. Entonces, todo eso son mensajes. Creo que tenemos que tener una coherencia con lo que pedimos y lo que hacemos. Claro. Y me parece que también es muy importante que en lo social, a mí me pasa algo, cada vez que hablo de estos temas en el Twitter, mucha gente me escribe, no, ¿y por qué quieren ayudar a ellos? Ellos ya se fueron, son traidores, en fin.
la gente piensa cosas de verdad en este estilo también medio racista. Entonces me parece que nos falta una cultura de entender que somos mexicanos todos y que al final realmente el migrante también aporta, abona, y no solo con los Dreamers. Ahí sí creo que con la población en general, al ver al diferente ya lo criticamos, y creo que ahí tiene que haber campañas, tenemos que sensibilizar. Estamos viendo cómo los niños migrantes también están sufriendo en la escuela de pronto bullying por no hablar español, porque su mamá tiene un tatuaje, en fin, creo que hoy es importante, y con eso concluyo, tener una apertura de verdad del espíritu, del corazón, quitarnos ese racismo, esas barreras, entender que lo diferente puede también enriquecer, la migración enriquece, el que regresa y trae también cuestiones de Estados Unidos puede enriquecer, creo que puede ayudar también, aquí como decía Jill, hay muchos jóvenes también sin oportunidades, el juntar las capacidades y las habilidades del que ha estado allá con el que acá también necesita, creo que se puede hacer pues un híbrido muy interesante. Entonces que nos abramos a eso, que México ojalá que también siga fortaleciendo. Hay algunos esfuerzos también del INEA, algunos esfuerzos del INJUVE, algunos esfuerzos de SEGO, pero que se falta de la SEP, algunas cosas que han ido también jalando, pero creo que lo que yo decía, yo espero que México en estos próximos meses y años consolide una política de Estado para aquellos que regresan a nuestro país, y que México, repito, sea una alternativa para cualquier migrante que esté fuera. Desde luego. Jill. Pues yo creo que también en términos de ciudades, que a nivel local, realmente allá en Estados Unidos estamos viendo que las ciudades están tomando la batuta para dar respuestas a esos grandes problemas de cambio climático, de migración que estamos viviendo. Y la Ciudad de México, pues es parte de este fenómeno, ¿no? Se ha declarado ciudad santuaria, pero también hay mucho todavía para hacer. Ese es algo que estamos hablando de una generación y va a seguir los próximos 10 años. Vemos que estamos planteando procesos concretos, iniciativas que tienen que dar frutos ahora, pero también en los próximos 10, 20 años, ¿no? Y la Ciudad de México, pues realmente hay mucho que construir para que realmente sea ciudad santuaria, tanto para los migrantes que los mismos nativos, ¿no? Que viven ahí y tienen miedo de subir un pecero, ¿no? Pero al nivel también, pues hay la ley de interculturalidad, pero también hay que formar la comisión formal para que eso realmente se puede ejecutar. Hay una red de retorno con sociedad civil, con gobierno, con empresas que están dando los principios de una respuesta, pero realmente hay muchas propuestas que todavía no se han tomado para que, por ejemplo, la cuestión de identidad y vivienda, para que haya un albergue para los casos más vulnerables que llegan al aeropuerto, 3 aviones deportados a la semana. Entonces realmente hay mucho que hacer todavía aquí en la ciudad, a lo local, y espero que pues todos nosotros y muchos más podemos participar en esos procesos. Y justamente quisiera terminar con esto pidiéndoles sus métodos de contacto, quizás por Twitter, quizás por Facebook, cómo la gente puede estar al pendiente de ustedes, de las necesidades de esta comunidad y sumarse a lo que ustedes están haciendo. German Mexico, en Facebook y Twitter. Perfecto. Eunice. @Eunice Rendón en mi Twitter, y el de Agenda Migrante, @Agenda Migrante, y también igual en Facebook y en Twitter estamos igual, Eunice Rendón y Agenda Migrante, y ahí también estamos sacando algunas cosas de abogados, tips de abogados todo el tiempo para que la comunidad esté informada en este proceso, sobre todo que hoy creo que es necesario. Claro, tanto la comunidad de allá como la de acá. Jill. En Facebook, en Otros Dreams en Acción, ODA, también el sitio web odamexico.org, y ahí se encuentra nuestra información de contacto también. Pues muchísimas gracias a los tres, ha sido un privilegio, un gusto recibirlos, y a usted también le agradecemos haberse sumado a esta conversación. Recuerde que aquí no se agota, si es que queremos saber qué opina, insistimos, puede hacerlo a través de las redes sociales. Si es por Twitter, en @capital_21, utilice el hashtag opinión21, y también puede ingresar a nuestro portal, es el www.capital21.cdmx.gov.mx. Esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias.